y yo soy rojo y me voy amarillando con el tiempo como un buen papel, ¿no? Entonces, claro, a mí una persona que yo le digo, oye, ¿cuándo va a estar esto listo? Me dice, sí, lo tendré, pero no te da una fecha, a mí de manera natural me pone nervioso. Pero como líder tú no te puedes permitir eso. Entonces tienes que entender que esta persona no te está diciendo eso por fastidiarte. Está diciendo porque él es así y no es que no le dé importancia, pero su manera de darle importancia es esa. Hoy te invito a hacer un pequeño viaje hacia adentro. Un episodio para detenerte un momento y preguntarte, ¿te conoces de verdad? ¿Sabes cómo actúas bajo presión? ¿Y cómo impactas en los demás incluso sin darte cuenta? Hasta hace poco yo tampoco conocía esta forma tan visual de entender los perfiles de las personas. Créeme, no es el parchís, pero hablaremos del azul, del rojo, del verde, del amarillo. Y aunque no es un juego de colores, sí que es una herramienta poderosa para descubrir cómo somos, cómo nos relacionamos y por qué a veces simplemente no encajamos con ciertas personas o ciertos entornos. Hoy conversó con Félix Martínez, experto en transformación organizacional y gestión de personas. Y no solo hablamos de modelos de comportamiento, hablamos de conciencia, de autogestión, de lo que significa liderar sin quemarse y de la importancia vital del feedback bien dado. Una conversación que me removió por dentro, que me hizo verme desde otro lugar y que, espero, te haga a ti también hacer las paces con cómo eres y cómo trabajas. Porque no se trata de cambiar de color, se trata de reconocer el tuyo y aprender a combinarlo con los demás. Te dejo con el episodio de hoy. No eres difícil, eres de otro color, de personalidad. Muchas gracias, Félix, por compartirnos tu caso. Hola, Félix, ¿qué tal? Bienvenido al podcast, ¿cómo estás? Muy bien, Miguel, ¿tú? Pues muy bien, muy bien. Muy agradecido de que hayas aceptado la invitación y de poderte tener hoy aquí. Félix, antes de que nos cuentes, y sobre todo a todos los oyentes, ¿no? De que nos cuentes quién eres, me gustaría entender un poco el qué te lleva, pasada la barrera de los 40, a hacer un cambio drástico de tu vida. Pues la verdad es que lo estaba plantado desde antes de los 40. El último año yo notaba que mi trabajo no me divertía como yo espero divertirme en un trabajo. Y bueno, se dio una cierta serie de circunstancias en el trabajo y la oportunidad. Y he tomado un camino que es el del emprendimiento, que es arriesgado, pero de momento es divertido, ¿no? Y sobre todo que puedo poner toda mi pasión y no veo límite, ¿no? Que también era otro de los temas que yo veía en la empresa en la que estaba, que crecer, que es una cosa que siempre tengo en mente y que yo he inculcado a todos los miembros de mi equipo, a los que querían crecer, claro, veía que para mí eso está empezando a ser complicado en el puesto en el que estaba. Porque es un tema de llegar a los míticos 40, yo que estoy cerca de llegar a esos 40 y a mis amigos siempre hay la coña, ¿no? La crisis de los 40 y qué vas a hacer de drástico, si te vas a comprar una moto o qué va a ser. O es por otros motivos que poco a poco te han ido llevando independientemente de la edad. Sí que es verdad que se da justo en esta cifra que es tan simbólica, pero ese cambio drástico, ¿qué te motiva a llevarlo a cabo, sobre todo, y cómo ha sido un poco ese proceso? No, no ha sido coincidencia, no ha sido los 40. De hecho, yo siempre digo que tengo 80 porque yo cumplo años el 20 y el 21 de octubre, entonces en realidad para mí tengo 80, así que me conservo bastante bien para 80, no para 40. Pero fue casualidad. De hecho, es más, el movimiento no lo busqué proactivamente, ¿no? Me vino dado y, bueno, pues creo que fue una muy buena oportunidad para dar el paso que llevaba pensando dar, pues eso, medio año seguro, si y la raíz estaba, o la semilla estaba ahí desde hace un año, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Qué ha pasado en este cambio, ¿no? O sea, tú ahora venías de un plan de carrera en una gran corporate y poco a poco vas cambiando la forma de pensar, quizás se te van cambiando incluso esos propios objetivos personales que tienes y profesionales. De cara a, llega un punto que se da la oportunidad y salta al vacío. Ahora disfrutar del proceso. De momento, la ventaja que veo ahora es que no veo un techo. El techo me lo pondré yo mismo con mi capacidad de conseguir clientes o no conseguirlos. También me voy a poner a mí mismo mis horarios y de momento no me he autoimpuesto, porque no es que me lo imponga, es porque yo quería pasar más tiempo con mis hijos. Yo tengo 3 hijos de 11, 9 y 5 años.
Y al trabajar con una multinacional que tenía mucha relación, y más en mi posición, con gente de América, pues yo las tardes las pasaba muchas en videoconferencia, ¿no? Y ahora eso lo quiero evitar. Además, yo estoy divorciado, con lo cual tengo los niños una semana sí, una semana no, y creo que es un modelo que me puede ayudar. A la semana que no los tengo, puedo echar más horas, todas las que yo quiera. Aparte, yo soy una persona que es incansable, entre comillas, me gusta trabajar si me lo paso bien. Y luego sí que me he puesto como línea roja personal, la semana que tengo a los niños, los recojo a las 4 del colegio y a las 8:30 se meten en la cama. Pues esas 4 horas y media, 5, no va a ser de trabajo. Luego si quiero recuperar por la noche ya es cosa mía, depende del ánimo que tenga, ¿no? Pero ahora tengo como muchos proyectos a la vez, porque soy así como muy multitasking, no a la vez, pero sí en paralelo. Y eso sí me permite pues tener diferentes horarios para diferentes cosas que quiero hacer, ¿no? Porque tú crees que este nuevo camino, el emprendimiento, lo das un poco buscando la libertad que quizá el mundo corporate no te da. No sé si la libertad, porque yo creo que si tienes un supervisor o un jefe, un líder que ahora está de moda, que es bueno o que es afín a tu forma de trabajar, esa libertad la tienes. Es verdad que yo últimamente no la estaba encontrando y eso pues afectó a mi motivación y a cómo yo me divertía en el trabajo. Yo he sido muy feliz en un corporate, ¿no? Es verdad que hay cosas con las que tienes que tragar y a lo mejor no estás de acuerdo y a mí eso me cuesta. Yo soy una persona muy transparente y muy directa y yo te voy a decir lo que pienso. No con acritud, no con maldad, pero sí que si yo pienso que lo que me estás proponiendo no tiene sentido, te lo voy a decir y te voy a decir por qué. Y eso sí era complicado, ¿no? Pero no buscando libertad, a lo mejor buscando ser más dueño de mí mismo, pero no libertad, ¿no? Porque, claro, ¿por qué considerabas entonces que no eras dueño de tu vida previamente? Porque lo que habíamos comentado previamente, incluso antes de grabar, buenas condiciones económicas, muy buen puesto, muy buena empresa, pero aún así, como que parece que no acaba de encajar quizá todas las piezas del puzzle a medida que iba evolucionando tu carrera. Yo estaba en transformación digital y transformación digital implica no solo meter tecnología, implica cambiar procesos, cambiar actitudes de las propias personas, ¿no? Que al final todo empieza y acaba en las personas, en la transformación digital o de cualquier tipo. Y esos cambios para ser más eficientes en la forma de trabajar no se estaban dando. Gente que estaba liderando a nivel global la transformación digital necesitaba hacer una reunión de 1 hora para discutir un tema que en un mail hubiera quedado resuelto, ¿no? Y son pequeñas cosas que además te ponen reuniones de 7 de la tarde a 8 de la tarde sin consultar, aunque tu agenda esté bloqueada, porque yo la tenía bloqueada, porque, pues, primero, no es hora laboral aquí en España, y segundo, pues, tengo familia y me gusta cenar con ellos, y te secuestraban la agenda, ¿no? Si no te la aunque te la bloquearas tú, ¿no? Y eso era una de las cosas que a mí me mosqueaban. Y luego, quieras que no, em, si tienes suerte con tu supervisor o con tus stakeholders, te lo puedes pasar muy bien. Pero yo, por ejemplo, soy una persona muy generalista, que tengo una visión estratégica bastante clara, que sé lo que hay que hacer, pero no me pidas detalles, ¿no? Y cuando ves que hay gente por encima tuyo que está más interesado, si quieres decirlo, en tener el detalle de cualquier cosa, en vez de empujar hacia la dirección que hay que ir, pues a mi forma de ser le afectaba, ¿no? ¿Y tú crees que al haberte quitado quizá esas personas por encima consigues, independientemente de que ahora, siento decirte, para emprender vas a dedicarle seguramente más horas, sobre todo esas semanas que no vas a estar con tus hijos? ¿Consideras que vas a ser más dueño independientemente que le vas a tener que dedicar más esfuerzo y más sacrificio? Al principio no, porque al principio necesitas dinero, ¿no? Con 3 niños pues comen y yo también como, me gusta mucho comer y necesitas dinero. Pero sí tengo la esperanza que llega un punto en el que no tienes por qué decir que sí a todos los clientes, ¿no? Y si ves un cliente que a lo mejor te va a pagar más, pero el ratio hora o el ratio salud mental, si lo quieres llamar,
va a ser muy bajo, pues a lo mejor prefieres tener dos que pagan menos, pero que al final te llevan menos tiempo, ¿no? Creo que va a llegar un momento que podré tomar esa decisión. De hecho, yo he empezado mi emprendimiento en varias líneas precisamente por eso, ¿no? Porque no tengo claro cuál de ellas va a ser la que más se va a adaptar al estilo de vida que yo quiero. Y eso es lo que quiero validar en este primer año, ¿no? ¿Y cómo vas a quizás redefinir qué es éxito en este 2025 con tu emprendimiento? Bueno, obviamente es una empresa, tiene que ganar dinero, entonces yo me he puesto un objetivo de facturación, que es al que quiero llegar, y ese es uno de las métricas que voy a estar siguiendo. Y en cuanto a negocio, pues también el número de gente nueva que conozca, y luego los típicos de marketing. Pero esta nueva etapa es una etapa en la que mi yo como persona tiene que tomar un protagonismo mucho mayor que el que tenía antes. Yo antes viajaba mucho, tenía un puesto regional, la región de EMEA, y viajaba mucho. Entonces, eso quiero reducirlo, al menos que si son viajes que sean por placer, ¿no? Porque eso también es uno de los motivos, ¿no? Mi empresa se volvió muy radical en el volver a la oficina y pues yo soy una persona bastante rebelde y a mí eso no me gustaba, ¿no? Entonces, sí voy a tener esa libertad de poder trabajar desde donde quiera, siempre y cuando mis clientes lo acepten, pero es sobre todo el tiempo para mi familia, para mis hijos, y luego, pues tengo un proyecto personal que es escribir mi segundo libro, que ya lo he empezado, y si tengo ese libro acabado para final de año, también va a ser un éxito para mí, ¿no? Y no voy a ver un duro porque los libros no son tan buenos, pero sí que me gustaría tenerlo acabado. Los podcasts tampoco. Pero no. Pero ese Pero, podcast que quiero montar creo que me va a permitir también eh, validar si el estilo de liderazgo que yo tengo en mente, como bueno y como malos, es algo que tengo yo en mente solo porque estoy un poco loco, o si hay más gente de los que quieran participar que coinciden, ¿no? qué bueno. Hablas mucho de liderazgo y de hecho es una de las facetas dentro de este emprendimiento nuevo y entiendo que tienes muy clara cuál es la definición de un buen liderazgo, sobre todo no sé si por todo un pasado de tener buenos y malos líderes, que al final siempre hay de todo, pero cuéntanos quizá para los que nos escuchan, ¿qué entiendes tú por un buen liderazgo? ¿Qué tiene ese líder? Perdón, te he estropeado el podcast. Yo perdón, para mí el liderazgo es el que se centra sobre todo en ayudar a los miembros de su equipo a crecer. Esa es una de las prioridades que yo tenía y que más he valorado cuando he tenido jefes o líderes que lo hacían. Y de hecho lo he comentado en varios posts en LinkedIn o en comentarios, ¿no? Yo no tengo mayor orgullo de todo mi trabajo y he hecho un trabajo que ha conseguido muchos resultados que mi empresa medía. El de cuánta gente promocionaba de mi equipo, eso no lo medían, pero había otros que sí los conseguía. Pero mi mayor orgullo es seguramente ese, ¿no? La cantidad de gente en equipo que gracias a darles la formación que necesitaban, sesiones de feedback bien orientadas a que ellos pudieran crecer y sobre todo, que yo creo que es donde falla la mayoría de jefes, darles la visibilidad hacia afuera para que alguien pueda ver que son buenos y los pueda reclutar para su equipo. Eso para mí es lo que más me llenaba como supervisor y lo que más valoré en supervisores que tuve, ¿no? Antes decías también la importancia de que ese líder tiene que ser afín, de entiendo poner la persona en el centro, de entender sus motivaciones, de entender sus casuísticas, pero yo ahí siempre he tenido la duda de hasta qué punto hay que serlo y cuánto hay que empatizar. Es decir, ¿hay algún tipo de línea roja que es mejor no pasar? Porque pasas de ser casi jefe o manager o lo que sea a creerte que eres amigo y se genera allí quizá un poco una amistad barra confusión barra que ya no queda claro si tú eres el que tienes que liderar y no imponer, pero sí fijar hacia dónde se va y el otro es un poco el, bueno, pues perdemos seriedad y quizá podemos ser un poco más light.
Yo siempre me he ido hacia el lado de la cercanía. O sea, tiene que tener muy claro que no porque tengamos una buena relación o porque seamos amigos va a haber unas condiciones favorables económicamente. Ahí hay muchos valores o muchos factores que intervienen. Pero yo siempre, si hay una frontera que tienes que ir hacia un lado o al otro, yo prefiero pecar de cercanía y de amistad que de falsa empatía, si quieres decirlo, ¿no? Yo creo que hay que ser auténtico y con gente conectas de manera genuina mucho más rápido que con otra, porque pues sois perfiles parecidos, hay gente diferente, y ahí sí te tienes que adaptar. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho la metodología DISC y yo soy, bueno, no sé si los oyentes la conocen, ¿no? Pero básicamente son 4 colores y por hacerlo fácil, el azul es el más analítico, el rojo es el más, no me gusta decir agresivo, pero que sí que tiene claro el objetivo y que va por él. El amarillo es el más carismático, si quieres decirlo, y el verde es el que se preocupa más por las personas, ¿no? Entonces, de manera natural, un rojo y un verde, pues chocan y un azul y un amarillo chocan. Y yo soy rojo y me voy amarillando con el tiempo como un buen papel, ¿no? Entonces, claro, a mí una persona que yo le digo, oye, ¿cuándo va a estar esto listo? Me dice, sí, lo tendré, pero no te da una fecha, a mí de manera natural me pone nervioso. Pero como líder tú no te puedes permitir eso. Entonces tienes que entender que esta persona no te está diciendo eso por fastidiarte. Está diciendo porque él es así y no es que no le dé importancia, pero su manera de darle importancia es esa. Y tienes que llegar a maneras de manejarlo que sean diferentes con un amarillo o con un azul, porque ellos piensan diferente, o con un rojo, ¿no? Y igual con el rojo es con el que más fricción tienes si tú eres de manera natural roja, ¿no? Entonces creo que te tienes que adaptar mucho en tu liderazgo y eso no quita que puedas ser amigo de una persona que es completamente diferente a ti, ¿no? Y amigo no en el sentido de, a lo mejor no llorar cuando le pasa algo, que igual sí con algunos, no con todos, pero sí que tengan esa impresión de que si tienen un problema, el que sea, familiar o de trabajo, pueden venir a ti y tú intentarás ayudarle, ¿no? Yo, por ejemplo, tuve un miembro de mi equipo que tenía familiares fuera de su país y pues se tuvo que ir. Y bueno, se tuvo que ir. Quería irse para estar cerca porque había un momento complicado y a mí ni se me... O sea, le dije, por supuesto, o sea, coge y vete. Cuando en mi empresa el trabajo en remoto no estaba permitido. Y yo le dije, vete y yo ya hablaré con recursos humanos y veremos cómo podemos hacerlo. Para mí eso es lo importante. Luego, pues si te llevas una bronca, pues te la llevas, pero explicas que para ti lo más importante es que esta persona, en un momento complicado, pueda trabajar en un país que es de otro continente encima, ni siquiera era dentro de Europa, pero que yo sé que va a trabajar porque confío en esa persona, ¿no? En esa confianza, me gustaría ver un poco cómo las dos partes deben ver esa relación laboral desde la empatía y la confianza, ¿vale? Entonces, primero, digamos el subordinado, ¿no? El report directo. ¿Cómo tiene que ver al jefe o a su líder o a su manager? No me gusta llamarlo jefe, pero su superior de cara a entender qué le puede exigir, qué le puede pedir, qué puede esperar de él, ¿vale? De cara a poder potenciarse, como decías tú, que ese manager le pueda dar visibilidad al resto de áreas de negocio o al resto de la empresa. Yo para mí, ambos, tanto supervisor como miembro del equipo, por así decirlo, tienen que tener claro cuál es el objetivo, los objetivos del equipo y el cómo se llega a ellos, para mí es una discusión abierta. Obviamente, el que está en teoría al cargo tiene más experiencia, con lo cual lo más probable es que sepa más cómo llegar a ese objetivo. Pero para mí es un error del reporte asumir que lo que diga el jefe es la verdad absoluta, ¿no? Y yo siempre he intentado cultivar esa seguridad psicológica de decir, yo puedo decir, oye, creo que hay que hacerlo así, pero si tú crees que no, dímelo y hablaremos. Y si tiene sentido lo que dices, lo hacemos como dices. Y luego hay un riesgo. Yo soy una persona que, de hecho, tuvo un problema con un miembro de mi equipo porque se dedicaba simplemente a delegar tareas a miembros de su equipo. Que no está mal como concepto, pero si lo delegas todo, cuando ves que tu jefe delega cosas, pero también cuando hay que bajar al barro se arremanga y trabaja, y eso es lo que a mí me costaba, ¿no?
Y se lo expliqué. Y bueno, al final esta persona salió de la compañía, pero tenía que entender que si yo permitía, por muy bien que yo me llevara con esa persona, que trabajara así, podía afectar al resto de miembros de mi equipo. Y los valores de mi equipo no es el de arriba manda y el de abajo, o sea, el de arriba ordena y el de abajo trabaja, no es. Trabajamos todos y tenemos que tener todos claro cuál es el objetivo y tenemos que pasárnoslo bien haciéndolo, ¿no? O sea, para mí y de hecho lo hablaremos luego, ¿no? Las famosas preguntas, pero el entender cómo de felices son mis empleados, si lo quieres decir así, era una de las prioridades, ¿no? Porque tú ahí, cuando haces esas reuniones de feedback, y ahora pongámonos, ¿no?, del lado del manager, cuando tú haces esas preguntas de feedback, para que eso entiendo que es retroactivo, porque ya no solo es feedback de cómo puede mejorar él como empleado, ¿no?, o como parte del equipo, sino incluso, al menos yo lo hago, les pregunto cómo yo como manager puedo mejorar de cara a ayudarles mejor. Claro, ¿hasta qué punto tiene que recaer en esa persona de tu equipo esa confianza para que te pueda decir, oye, esto lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal como manager o como mal líder o buen líder? Hombre, yo creo que tú como jefe tienes que dar pie a que eso, a que él entienda o ella entienda que eso es aceptable, porque igual viene de otros modelos de trabajo en los que era inaceptable decirle a tu jefe, oye, que esto no funciona. Igual estabas en la calle al día siguiente. Y yo en mi comunicación, pues siempre lo dejaba claro. Y luego hay una cosa que cada vez más gente hace y creo que está bien, que es cuando yo me equivoco, lo reconozco y pido perdón enfrente de ellos, porque tienen que ver que equivocarse es normal y al final es bueno. O sea, obviamente es malo equivocarse, ¿no? Pero es bueno si aprendes de ello y si no te escondes. O sea, lo que dicen en fútbol, ¿no? El que falla el penalti es el que lo chuta, efectivamente. Yo soy del Depor, hemos vivido en momentos mejores y recuerdo el penalti de Jukic con una tristeza enorme. Y de hecho no cené, creo que es el único día de mi vida que no he cenado. Pero ha generado es que lo falló Jukic porque lo chutó, sí, efectivamente. Bebeto no lo quiso chutar y pasó lo que pasó. Pero equivocarse es parte del proceso, ¿no? Pero si tú tienes un jefe que cuando se equivoca echa la culpa a un miembro del equipo, eso da una imagen de contigo no me puedo abrir. Totalmente, totalmente ahí, qué importancia, ¿no? Esa empatía. Y luego, aunque no lo has mencionado, y yo creo que eso es bueno que todo el mundo lo entienda, ¿no?, que detrás de un manager, detrás de un empleado, detrás de cualquier persona, hay una persona. Y como personas, no sé si está en nuestro derecho, pero es muy normal que nos equivoquemos porque creo que nadie es perfecto. Y de hecho a mí hay una cosa que me gusta mucho, que es que la gente de mi equipo al menos se equivoque, pero que se equivoquen rápido. O sea, porque uno, señal que han arriesgado y le has podido delegar en ellos y han arriesgado, ¿no? O han tomado las riendas de decir, vale, voy a llevar a cabo esta tarea o asumo esta responsabilidad. Sí que es verdad que si se equivocan una segunda vez porque en la primera no han parado atención o simplemente han pasado de decir, lo hice mal, bueno, no pasa nada, como me respaldan por arriba, pues da igual que me equivoque más veces. Bueno, esa segunda o tercera vez de equivocarse quizá ya no estoy tan de acuerdo, pero sí que es natural entender que ni el manager es perfecto, por mucho callo que tenga, ni el empleado es perfecto. Y poco a poco esa relación entiendo que se va construyendo y se va estableciendo esa confianza como para, oye, que al final ambas personas creo que reman por un mismo objetivo, que es cumplir lo que se les ha pedido que se tiene que hacer o poder potenciar ese proyecto, ¿no? Sí, sobre todo no echar balones fuera. O sea, si te equivocas, lo asumes, lo interiorizas, lo aprendes y luego hay fallos y fallos. Si es un fallo por dejadez, pues yo lo llevo peor. Si es un fallo porque han hecho algo, han arriesgado de más y no ha salido como esperaban, pues yo siempre digo lo mismo, si tú tienes claro cuáles son tus hipótesis para, voy a hacer esto porque creo que con esto conseguiré esto, si te no voy a hacer esto a ver qué sale, pues bueno, a veces hay que hacerlo porque no tienes hipótesis en las que sustentarte, ¿no? Pero yo siempre decía lo mismo. Yo voy a explicar que creo que vamos a vamos a visitar a estos clientes, vamos a convencer a un 2% y con esto conseguiremos estos puntos de adopción, por ejemplo, ¿no? Hay un plan. ¿El plan era malo? Puede ser.
pero al menos has dedicado tiempo a pensarlo y decir, bueno, tiene una lógica y vamos a ponerla en práctica, porque planear por planear también, si no lo pones en práctica, es una pérdida de tiempo, ¿no? Total. Em, Comentabas que hace un tiempo te consideras color rojo y que estás evolucionando a color amarillo, si no me equivoco. Yo no he dicho evolucionando. No, sí. Es Cambiando. evolucionar, ¿no? Al final yo creo que el objetivo de todos debería ser ir hacia todos los colores en la medida de lo posible, ¿no? Vale. Eh, ¿Qué es lo que ha hecho o que cambies un poco, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso, y probablemente era, no sé, entiendo que sería color rojo. Sí, yo creo que color rojo por lo que has comentado, aunque sí que lo había oído alguna vez, no lo tenía tan claro. Pero sí que noto que 2 años después de haber empezado incluso este proyecto podcast, me he vuelto, yo creo que de todos los colores un poco, ¿no? Y no sé si ese es el punto ideal o no, el estar justo en medio y sentirte que eres un poco de todos los colores. Pero, ¿en tu caso fue por algo concreto? ¿Fue por de repente decir, esta ha sido la última gota por la que voy a dejar de ser puro rojo, ¿no? No fue como decir voy a dejar de ser puro rojo. Cuando eres más joven, yo siempre he sido una persona, pues, a mí no me gusta perder y soy muy competitivo y me gusta competir y ganar. Entonces, cuando tú eres joven, no tienes un equipo a tu cargo. Entonces, tú sabes que está todo en ti o piensas que está todo en ti, que también es un error. Tienes que confiar más en otra gente que en ti mismo. Entonces, tú vas a tu camino y yo era como un quitanieves, ¿no? Pues iba y si me hubiera visto jugar a fútbol sala cuando jugaba, pues los árbitros no estaban muy contentos conmigo, ¿no? No es que esté orgulloso de esa parte, pero es parte de mi vida y es lo que es. A medida que empiezas a crecer en una organización, te das cuenta que tienes que relacionarte de una manera mucho más clara hacia abajo con tu equipo, por supuesto, que lo tienes que proteger y ayudar a crecer, pero también con el resto de stakeholders, ¿no? Que son los que al final te van a ayudar a crecer. Tus resultados por sí solos no te van a ayudar a crecer, porque si tú haces muy buenos resultados y quieres moverte a esta posición, pero los responsables de este departamento no saben qué resultados haces en el tuyo, no te van a llamar cuando tengan una vacante. Y ahí es cuando te das cuenta y dices, pues igual tengo que trabajar eso, ¿no? Y aunque no me salía de manera natural hace 10 años, a base de forzarlo, si quieres, un poco la teoría de la evolución de Lamarck. Si vas forzando el órgano, pues se adapta a esa nueva realidad, ¿no? Y sobre todo, lo que me permitió hacerlo es que él lo disfrutaba más que el ser puro rojo. Y me gusta la discusión y me gusta pelear las cosas, pero te das cuenta que lo otro es más divertido, porque te enriquece más, ¿no? ¿Tú crees que entonces que las personas cambiamos? Sí. Y de hecho, a lo largo del día cambiamos. Según el rol que estés haciendo, eres de una manera o eres de otra. Yo, de hecho, seguro que si ahora mañana juego un partido de fútbol, vuelvo a irme al extremo rojo. No tengo ninguna duda. Cuando estoy con mis hijos, soy mucho más verde, como es lógico. Y cuando tengo que concentrarme para sacar un problema complicado, pues soy más azul. Y si no soy yo, lo es todo el mundo. Entonces, en función de la situación del mismo día, vas pasando por los diferentes roles que se dice, ¿no? En psicología. Tú desempeñas un rol y lo desempeñas de una manera en función o deberías hacerlo. Hay gente que no, ¿eh? Hay gente que es extremadamente verde y siempre será verde, o extremadamente azul y siempre será azul y rojo, ¿no? Pero la gente que... Iba a decir tiene éxito, pero entonces sabré cuál es tu pregunta, ¿no? ¿Y qué es tener éxito, no? Pero la gente con la que da gusto relacionarse es la gente que es capaz de adaptarse muy bien al entorno de cada momento. O sea, somos un poco, bueno, hay que ser un poco como un camaleón al final. Sin llegar a ser hipócrita, pero sí. Sí, sí. Y es la única manera, ¿no? La típica imagen o la historia que dices, ¿no? Que metes a un sapo en un agua y lo vas subiendo. Igual es mentira, pero ya lo he dicho tantas veces que es verdad, porque no salta para que se adapte y se muere. Eh, Eso no es bueno, pero hay que adaptarse a la realidad para conseguir tu objetivo en cada caso, que mi objetivo y el tuyo puede ser muy diferente en la misma situación. Y actuará diferente porque nuestros objetivos son diferentes.
pero hay que tener muy claro cuál es tu objetivo y qué necesitas para conseguirlo, ¿no? O sea, con esas dos ideas sencillas puedes conseguir muchas cosas. Y la versatilidad, ¿no? O la capacidad de cambiar de color nos la da nuestra madurez personal, profesional, un mix de ambas. O quizá las vivencias, porque también decías que hay gente que nunca llega a cambiar y que siempre se mantiene ese extremo de su color. Yo creo que es el autoconocimiento. Cuando te das cuenta que eso es necesario, es cuando haces. Con 16 años no sabes que es necesario. De hecho, no sabes ni que existe esa opción. Tú eres así y vas a morir con tus ideales. Te lo da la edad, pero te lo da la edad porque sabes que eso es importante, le das importancia a eso. Y hay gente de 70 años que nunca se le ha dado importancia a eso y nunca ha cambiado. Y dice, pues esto es así porque yo soy así. Bueno, entre tú y yo, señores de 70 años, tienes un problema porque igual le ha ido muy bien en la vida, porque también es verdad lo que dicen, que el antiguo estilo de liderazgo, que era ser muy rojo, muy agresivo, muy resultados, ha funcionado muy bien muchísimos años. Yo creo que ahora, por suerte además diría, está de capa caída. Pero hay gente que ha triunfado mucho siendo rojo toda su vida. Y ahí están. Y me alegro por ellos. Yo no le deseo el mal a nadie. De hecho, yo creo que ahora mantener ese estilo que puede funcionar en situaciones puntuales te puede llevar quizá a más problemas por cómo está la sociedad a día de hoy que al beneficio que vas buscando al ser así, ¿no? Al de marcar quizá, oye, esto se hace así, más un poco ese micromanagement que quizás se gestionaba un poco más antes, hace unos años, a de repente ver que te puede poner en una tesitura. Y creo que fue incluso después de pandemia que de repente eres así y se te echa en tu contra, que Sí, genera el sí. efecto contrario en el equipo. Sí, porque ahora yo creo que la gente en general se respeta mucho más a sí mismo. Algunos demasiado, yo creo. Yo creo que algunos tienen, como si, la piel muy fina. Pero sí que es bueno que la gente se da cuenta de que ellos no son solo una persona que trabaja a cualquier precio. O sea, pues merece el mismo respeto que su superior, incluso que el CEO de la compañía, ¿no? Al final, la compañía va como va por todos, no solo por tres o cuatro. Totalmente, totalmente. Oye, Félix, y una cosa, ¿esa rigidez puede llevar al burnout en una persona? Yo creo que sí, porque cuando tú eres de ideas muy fijas y encuentras gente con ideas diferentes que pueden ser tu propio jefe, y eso yo creo que es el peor caso o el que más sencillo, más fácil te puede llevar al burnout, piensa que todo el mundo es idiota. Y de este tío, pero ¿por qué actúa así? O esta tía, ¿qué le pasa? Si la manera de actuar es esta. Y cuando ves más y más gente que es diferente a ti y que encima tiene éxito y a lo mejor más éxito que tú, pues te lleva a replantearte todo, a no entenderla, a enfadarte con el mundo y eso te lleva al burnout o al estar amargado o al no pasártelo bien en el trabajo, que es lo que te comentaba antes, que es lo que es para el burnout, ¿no? Cada uno lo vive de una manera diferente. Hay gente que es que no puedo ver a mi jefe nunca más. A mí eso nunca me ha pasado. He tenido buenos jefes, malos jefes, pero siempre me he intentado llevar bien con ellos y creo con discusiones, por supuesto, porque al final tienen discrepancias, pero como persona yo no le guardo rencor a ningún jefe o digo, es que este tío no... Bueno, las personas son diferentes y algunas se equivocan para lo que son tus valores y otras están más alineadas con tus valores, pero el que según tus valores se equivoca, según los suyos está completamente acertado y tú eres el que está equivocado, ¿no? Entonces, si no entiendes eso, el cerebro, hay cerebros más sencillos, ¿no? Pero si tienes un cerebro de los que le gusta pensar, acabas quemado seguro. Que tiene que ser difícil al final tener una forma de pensar, tener una opinión muy fuerte, muy arraigada a tus valores, a tu forma de ser, y de repente chocar y no aceptar que quizá o estás equivocado o no 100% correcto y que pueden haber un abanico de colores, nunca mejor dicho, o de formas de pensar o de incluso de resolver una tarea, un problema, que yo creo que eso lo da quizá la madurez, el dar el brazo a torcer, el adaptarte un poco a, oye, que sí, que quizá tienes razón, pero que pueden haber formas
formas distintas. Y ahí me da un poco pie a ver cómo el entorno, porque ahora hemos visto, ¿no? De una manera es el burnout, te lo puedes generar casi a ti mismo. Yo aquí siempre mi frase viral o polémica es, si te has quemado, tu jefe no tiene la culpa, la tienes tú. La otra cosa es que tu jefe sea de los que ha acelerado que te quemes, por desalineamiento de opiniones, de colores o de lo que sea, ¿no? Pero que tú eres el que has llegado un poco a esa situación. Los que nos quemamos somos nosotros, no nos queman los de fuera, nos quemamos nosotros. Quizá por un lado, por lo que decías, es, ostras, tengo un color muy, muy fijo, ¿no? Muy extremo y no acepto o otras opiniones hacen que me explote la cabeza y yo creo que mentalmente eso choca mucho, más luego aparte si tu entorno personal es muy solo de tu color o acepta mucho tu color, no sé hasta qué punto eso puede acelerar que cuando choques con otros colores, eso se maximice. Sí, y yo creo que tiene su parte buena y su parte mala, ¿no? Si tu entorno no es de tu color, cuando te vienen maldadas, te vas a sentir incomprendido en tu entorno o en tu núcleo más cercano, y eso también tiene que ser duro, ¿no? Si es muy de tu color y no tiene un espíritu crítico, se van a poner a favor tuyo en contra de esa persona y tu nivel de fricción, que es lo que te genera el burnout, hacia esa persona va a ser mayor, porque la bola de nieve se hace más grande. Y yo estoy muy de acuerdo en lo que dices de que el que se quema eres tú. Y yo que el año pasado estuve en esta situación, lo más triste de todo, y yo me considero una persona inteligente, ¿no? Pero fui muy tonto, porque yo veía que me iba quemando y en vez de pararlo, yo le seguía echando carbón. ¿Por qué? Porque tenía otra gente a mi alrededor que también estaban quemados con esa persona, ¿no? Entonces, hablando con ellos, todos compartíamos una caldera, si quieres decirlo, y todos echábamos carbón en la misma caldera, ¿no? Y yo me di cuenta en un momento y dije, para, tío. Y hablé con esa persona, dije, oye, creo que nuestra relación está deteriorando y creo que no es bueno. Hablamos, fuimos a cenar y la verdad es que lo arreglamos y me di cuenta que esa persona no era la única que estaba creando mi incomodidad en la empresa, ¿no? Eran otros factores, pues lo que te comentaba antes, pues que veía que ya crecer estaba más complicado por los motivos que fuera, diferentes políticas dentro de la empresa, una multinacional o una corporación, tienes que decir que sí en ocasiones a cosas en las que no crees y yo no soy así. Y todo eso se iba deteriorando, ¿no? Pero luego otra vez recaí con esa persona, a pesar de que bajé mucho la tensión, fui muy tonto porque no lo paré, o sea, lo paré y no lo mantuve abajo. Le volví a echar carbón con mis compañeros, ¿no? Entonces, el mensaje para mí es, está todo en tu mano. No es fácil, pero en cuanto lo detectas tienes que intentar pararlo cuanto antes, porque si no, te lleva a situaciones difíciles. Y a veces la solución es, como me ha pasado a mí, ¿no? Sales y yo recuerdo, ¿no? En diciembre fui a ver a unos compañeros a una de las oficinas a las que frecuentaba más y me decían, ¿cómo estás? Y digo, estoy liberado. Porque es verdad, porque yo ya no estaba quemado, yo ya no estaba em, no enfadado porque yo me enfado puntualmente, pero luego soy como la bolsa, ¿no? A veces corrige, pero luego siempre sube. Em, pero no estaba disfrutando lo que a mí me gusta disfrutar, ¿no? Incluso yo tengo un tipo de humor muy peculiar, pues empecé a poner en entredicho un poco el tipo de humor que yo utilizaba y eso a mí pues no me permitía ser yo. ¿Qué dices? ¿Por qué lo tienes que utilizar en el trabajo? Porque a mí me gusta ser yo en el trabajo, me gusta divertirme y yo sé que a la mayor parte de la gente con la que yo estaba le gustaba porque tenía el mismo tipo de humor. Pero a veces pues te encuentras con gente que no lo comparte y eso es lo que tienes que tú saber en qué entorno te encuentras y si es el que quieres estar. Has abierto dos melones que quiero profundizar. El primero, creo que más importante, es la identificación de esos factores o esos condicionantes que puedan hacer detectar a una persona si está sufriendo burnout. Y por otro lado es ese entorno profesional que puede propagar y acelerar esa pólvora que se ha iniciado, ¿no? Ese fuego que se ha iniciado dentro de una persona y que si caes en ese entorno que ellos también están en ese proceso,
de burnout. Seguramente cada uno en un estado distinto o en una situación distinta y no tienen por qué estar en burnout, sino simplemente enfadados con el mundo. Claro, ahí estás como incentivando a que eso se acelere mucho más rápido. Empecemos por los factores. En tu caso, y tú, bueno, lo hemos comentado incluso antes de grabar, que sí que has pasado por un proceso de burnout, o al menos al borde del burnout, y ahora toro pasado, ¿qué factores detectaste que si a día de hoy se volvieran a dar, tú sabes que eso ya sabes dónde te va a llevar? Como te he dicho, yo para mí el principal es que yo pasé de divertirme trabajando a no divertirme. Y para mí yo tengo un trabajo, me tiene que dar tres cosas: me tiene que permitir aprender y crecer, me tiene que divertir y, siempre hago la misma broma, me tiene que permitir ganar dinero, porque si no es un hobby, no es un trabajo, ¿no? Y cuando te das cuenta, claro, a mí ¿qué me pasó personalmente? El primero, que yo había llegado a una, como soy ingeniero voy a hablar así, pero había llegado a una asíntota, ¿no? Yo ya no crecía, ya no aprendía en mi puesto. Por eso me quería mover, yo no me quería mover por moverme. Me quería mover porque yo soy ingeniero de caminos y estaba en transformación digital, que es muy diferente a lo que yo había estudiado. Pero claro, yo iba aprendiendo y me gustaba, y llegué a un punto que ya no aprendía. Entonces yo me quería mover y ese movimiento no llegaba por los motivos que fuera, ¿no? Pero es que encima ya dejaba de divertirme también. ¿Por qué? Pues porque con esta persona me cuesta trabajar, porque mis bromas ya no puedo hacer según qué bromas. Y cuando dos de los, por pagarme, me seguían pagando, ¿no? Y eso es un poco lo que me retenía también eh, en el trabajo. Pero cuando dos de los tres pilares se han venido abajo o se están desquebrajando, es cuando dices, no, tienes que parar. Entonces yo, a tu pregunta concreta, en el futuro, si yo veo que ya me estoy acercando a la asíntota, no voy a esperar a estar ya descansando sobre la asíntota, sino cuando la pendiente empiece a bajar, empezar a moverme más en diversificar, porque ahora por mi cuenta va a ser más cambiar el tipo de negocio que ofrezco, más que buscar un puesto dentro de la empresa, seguramente. Y lo mismo cuando yo empiece a ver que la gente con la que trabajo no permite divertirme, tengo que cambiar de ambiente. No, porque al final estamos aquí en la vida para pasarlo bien, es el objetivo principal. Y si en lo que más tiempo le dedicas no te lo pasas bien, tienes un problema. Y sobre el ambiente. Cada uno lo vive diferente. Para mí esos dos pilares son fundamentales. Hay gente que aprenderle da igual. Quiere un trabajo seguro que le permita ganar X dinero al mes y olvidarse y trabajar de 9 a 5. Yo lo respeto. Y a esa persona seguramente el día que le digan, no, te tienes que quedar hasta las 5:30 y no te lo pago, es cuando empezará su burnout, ¿no? Pero para mí son esos dos. Y volviendo al ambiente, ¿cómo fue en tu caso? Y ahora, otra vez, que ya has pasado por esa situación, ¿qué remedio hubieras puesto para que eso no fuera tu otro acelerador más? Ser consciente de que eso nos llevaba a una crítica continua y decir, chicos, chicas, tenemos que parar. O sea, si seguimos, WhatsApp es una herramienta maravillosa, pero se convierte también en un mini Twitter, a lo mejor, ¿no? Con gente en la que tienes confianza y en el mismo círculo de quemazón, si lo quieres llamar así. Entonces sí, y de hecho lo intentamos, pero al final creo que era lo que decían los romanos de España, ¿no? Que lo que más les une es el odio a su hermano. Entonces, la crítica une más que la afinidad, casi, ¿no? Entonces, creo que es importante el minimizar la crítica al máximo, aunque tengas razón, porque según tus valores tienes razón, tienes que intentar verbalizarlo lo mínimo, porque te acaba afectando y seriamente a tu mentalidad y a tu humor. ¿Y cómo una persona luego es consecuente cuando llega a esa asíntota? Porque a veces, ya se ha utilizado la palabra retener, veo muchos casos de muchas personas que están retenidas o sea, por voluntad propia en un proyecto, en un trabajo, en un emprendimiento, en lo que sea, porque son quizá incapaces de parar, verlo en perspectiva o por la propia inercia del dinero y el miedo de dejar de generarlo. Es, es que este es el problema, ¿no? Yo lo que te he dicho no es que saltaré de las asíntotas sin paracaídas y sin red. Yo te he dicho, cuando vea que me aproximo, empezaré a buscar para irme, porque
por suerte o por desgracia, necesitamos dinero para vivir. Y no es ser más avaricioso o menos avaricioso, es una realidad. O sea, y más si tienes hijos, que tú ahora lo estás experimentando, la vida se encarece mucho. Porque ya no te gastas el dinero en caprichos que puedes decir, pues me quito estos caprichos. No, no. O sea, tienen que sobrevivir, ¿no? Y a poder ser felices. Entonces, el dinero es principalmente o es el principal motivo que te retiene en una situación que tú no eres feliz. Pero es que si saltas y luego te encuentras con 0 euros durante 2 años, serás más infeliz. Porque tu burnout vendrá por la preocupación de que no puedes pagar tu casa, por la preocupación de que tus hijos no toman leche cada día. Entonces, antes de dar cualquier paso, yo digo, hay que dar pasos, pero no hay que dar pasos al tuntún. Voy a dejar esto y voy a ver qué pasa. Que yo lo hice una vez, por cierto, pero bueno, y no me salió mal. Pero también tenía 23 años, o 25 años, ¿no? Em, pero hay que detectar los factores con tiempo para, bueno, y ya no solo detectar los factores. Yo lo que siempre he intentado poner en práctica, y por eso ahora que me he lanzado ya tengo mucho trabajo hecho, es tener diferentes planes. Aunque todo te esté yendo perfecto del plan A, tú tienes que tener un plan B y un plan Z que no tenga nada que ver, ¿no? Y yo tenía el plan A, que era mi puesto, un plan B, que era un puesto al que quería aspirar dentro de mi empresa, y un plan Z, que era emprender. Y yo ya me estaba posicionando en LinkedIn, iba haciendo contactos, iba generando contenido que ahora estoy aprovechando, leía libros y apuntaba conceptos que podía utilizar luego en formaciones, en mentorías, y aplicaba mi forma de liderar, de soporte, de apoyar a mi equipo, como yo pensaba que si me tengo que hacer, o si quiero irme a hacer mentorías, como estoy haciendo ahora para ayudar a la gente a crecer entre multinacionales, eso yo ya lo haya puesto en práctica como asalariado en una empresa, pero yo ya sé cómo se hace, ¿no? He ayudado a crecer a todas estas personas y ahora me siento con la autoridad suficiente de decir, te puedo ayudar a crecer, simplemente vamos a hacer ese plan juntos, ¿no? Entonces, tener ese plan Z, que cuesta, ¿no? Porque pues no sé qué hacer, bueno, pues dedícale tiempo a pensarlo porque te ayuda mucho, ¿no? Cuando llega el burnout, de decir, pues ya tengo 25 peldaños subidos, me quedan 1000, pero no es lo mismo que cero, ¿no? Y los primeros son los más complicados, seguramente. Totalmente. Aparte, si llegas ya a ese punto extremo de burnout, que ya tanto física como físicamente, o sea, como físico y mentalmente estás cao, que el cuerpo no te responde, que te digan que el plan de acción es hacer más cosas y que en paralelo emprendas o que te arriesgues, entiendo que esa persona diga, ya, pero es que no me da. Y claro, eso al final es esa pescadilla que se muerde la cola y salir tú desde esa situación, vas al caso extremo que de repente es la baja o parar y estar una temporada que simplemente necesitas dormir, descansar o yo creo que muchas veces incluso el recolocar pensamientos, el entender qué te ha llevado a ese punto, ¿no? De entender cuáles son tus valores, entender cuál es tu ética del trabajo, entender qué te motiva, cuál es tu propósito y es de las cosas yo creo que más complicadas de encontrar, de cara a decir, vale, ahora en un momento de calma puedo tomar acción sobre mis siguientes pasos en vez de tomar acción cuando estás en el pozo, porque claro, tú vas a llegar a un, yo lo llamo eso ser un Tarzán, porque al final coges la liana, coges la siguiente liana, pues que la coges sin energía y vas al siguiente proyecto, no quiero decir tóxico, pero vas impregnado de una baja moral o de una energía que o es el proyecto de tu vida o es que eres carne de cañón. O sea, es que en 2 días vas a volver a estar en el mismo punto del cual estabas huyendo, porque realmente no has cambiado tú, lo único que has cambiado es tu trabajo. Y eso te puede llevar a una situación yo creo que muy, muy compleja. Sí, por eso yo creo, triste realidad, o como yo lo veo, es que la mayoría de gente que aún no ha vivido burnout, al ritmo que va la vida, al ritmo que va el trabajo, la evolución de las empresas y el horizonte apocalíptico que nos pintan, que yo no creo que sea tan apocalíptico como dicen, pero sí que creo que va a haber mucha gente que no va a estar preparada para eso, van a acabar quemados. Entonces, mi recomendación es, cuanto tú antes empieces a tener unos cimientos sólidos de tu trabajo actual, el que quieres dentro de tu empresa, si quieres, y un plan Z por si el barco se hunde,
Porque es que igual vemos empresas desaparecer, y este mismo año, ¿no? Yo no tengo una bola de cristal, pero puede pasar, ¿no? Entonces, cuando tú te sientes seguro es cuando tienes que empezar a poner escaleras en varios sitios, ¿no? Y ver luego cuál es la que te lleva más alto según las necesidades que tengas en cada momento, ¿no? Y eso es lo que a mí me explicó muy bien uno de los muy buenos jefes que tuve. Luego yo lo he puesto en práctica con gente de mi equipo y ahora es lo que voy propagando en LinkedIn y con los clientes que tengo, ¿no? O sea, ayudarles a, oye, piensa qué quieres hacer y estás disfrutando lo que haces y no tienes que dejarlo, pero siempre ten un ojo a dónde quieres ir luego. El siguiente paso tiene que ser clarísimo. Y el de emergencia, si no clarísimo, al menos esbozado, ¿no? Y se puede hacer. Es un tema de saber que eso existe, saber que eso se tiene que hacer y cuál es la mejor manera de hacerlo. Qué bueno. Yo creo que al final cuando estamos en momentos de calma, de alegría, de confianza, dices, bueno, por fin se ha calmado mi vida, tanto a la persona como a profesional. Claro, ahí qué buen consejo es. Ese es el momento para dibujar tu vida futura y no cuando empieza a tambalearse todo, porque al final no vas a tener la frescura de pensar, vale, yo quiero en unos años esto, quiero conseguir esto, me apetecería esto y quiero vivir acorde a estos valores. Claro, si lo haces desde una situación de paz, de comodidad o de alegría, vas a trazar un plan mucho mejor porque estás fresco. Claro, si lo haces desde una situación de quemazón o de estar hasta las narices de tu día a día y de odiar los lunes, es que estás trazando un plan de supervivencia y de Desesperado. apocalipsis Es zombie. la Estás desesperado, ¿no? desesperado por salir de una situación y que te va a llevar a una solución desesperada que seguramente a cabo de un tiempo vas a tener que volver a tomar una decisión desesperada. Eso no lo había pensado nunca así y me parece importante, desde la frescura, o sea, que cuando nos vamos de vacaciones es el momento de replantearse cosas. Sí, sí. Y siempre dedicarle un tiempo de tu día a ver cómo estás avanzando tú en ese objetivo que tienes en los diferentes que deberías tener, ¿no? Y no es una obligación, yo no quiero estresar a nadie, pues solo tengo uno, yo, tranquilo, o sea, tranquila, hay tiempo, pero tienes que empezar a pensarlo, ¿no? O sea, es que si yo siempre he querido ser contable, bueno, pero piensa que igual hay otras cosas dentro de tu empresa, pero también fuera, y tienes que saber qué personas son las que te van a ayudar a conseguirlo, ¿no? Porque solo tampoco lo vas a conseguir. Entonces, ganar esa visibilidad y ser muy proactivo pidiendo consejos. Yo siempre digo lo mismo, y hoy he grabado un vídeo precisamente en LinkedIn en que lo digo, a la gente le gusta dar consejos. Si te viene una persona y dice, oye, quiero que me des feedback, no lo van a ver como este tío pesado, ¿para qué? No van a decir, esta persona valora mi opinión, porque si no le pediría feedback a otro. Si me lo pide a mí, es porque sabe que lo que yo o cree que lo que yo le puedo decir le va a ayudar, ¿no? Entonces, perder el miedo a eso, a pedir consejo, a, oye, ¿tú cómo me ves? Porque todos nos vemos de una manera, pero cuando haces un 360, te sorprende muchas veces para bien cómo te ven otros. Que te dices, pues yo no me veía así y este tío me ve como de tal manera, ¿no? Total. Varias cosas aquí. Yo creo que la primera es entender también que hay personas más ambiciosas que otras, y yo soy de los que opina que los que son más ambiciosos se van a quemar antes por ese afán desmedido por quererlo conseguir, por esa zanahoria que van persiguiendo constantemente. Pero claro, independientemente que seamos ambiciosos o no ambiciosos, creo que, y no hemos hablado de tecnología aún haciendo tu transformación digital, pero yo creo que ese paradigma o esa situación apocalíptica que quizá mencionas, yo la veo sobre todo en el punto que creo que más pronto que tarde vamos a ver un modelo laboral que no va a haber horarios, que no va a haber nóminas, que no va a haber un contrato indefinido. Lo que va a haber es qué capacidad tienes tú de realizar tareas y aportar valor a proyectos, independientemente que puedas estar luego en 5 proyectos a la vez. De hecho, vas a tener que estar en varios proyectos a la vez porque no se te va a contratar por una jornada laboral completa, porque ya no va a tener sentido eso. Tú le vas a decir a una persona, pues tú me haces la página web, tú me vas a hacer el contenido, tú me vas a hacer. ¿Que te lleva un segundo? Bien por ti. ¿Que te lleva un día? Tienes un problema, porque vas a necesitar ser más rápido y más eficiente. Y yo creo que ahí, al menos en mi caso, y republiqué mi episodio hace muy poquito, de a mí me pasó con la IA, porque de repente era o yo soy capaz de ir a esa velocidad o me voy a quedar obsoleto en un modelo laboral
que más pronto que tarde no hay horarios, no hay el calentar la silla, eso va a dejar de existir. Lo que va a existir es esta persona resolutiva, perfecto. ¿Es capaz de hacerlo en 1 hora en vez de en 5? Mejor. ¿Qué pasará? Ahí tenemos que empezar, y eso lo doy en mi clase, hay que empezar a cambiar un poco esa concepción de 1 hora, una unidad económica de retorno. Lo que vas a tener que hacer es 1 hora, es infinitas unidades de retorno económico o lo que sea, o de valor. Porque si no va a ser imposible ir al mismo ritmo que va a avanzar el mundo. Porque vas a estar estancado en un modelo desfasado que es yo hago 1 hora de trabajo, págame por 1 hora de trabajo. Ya, pues que la máquina me lo hace en un segundo. ¿Cómo comparas eso? ¿Cómo le pagas tú a una persona que no es capaz de ir a ese ritmo y que la máquina, una vez se ha aprovechado todo ese conocimiento previo de una persona, lo hace mejor y nunca se cansa? Sí, sí, efectivamente. De hecho, hoy le comentaba a un compañero también de LinkedIn, era como muy apocalíptico en su mensaje de la inteligencia artificial. Y incluso se había grabado un vídeo discutiendo con una inteligencia artificial. Y ya, pero, o sea, básicamente me está diciendo que todo lo que yo hago creativo te lo doy a ti. Y al final no es eso. Al final lo que tú tienes que utilizar es la tecnología para tú ser más eficiente. Y todas las tareas que no aportan valor, que te son aburridas o que no te gusta hacer, que la tecnología te ayude. En las que tú aportas valor, esas son en las que tú te tienes que centrar, porque al final tú como empresario, y cuando eres empleado de una empresa, al final tú eres un empresario que tú te estás defendiendo tu marca personal y tus resultados, tienes que ser el más eficiente posible. Entonces, el negar la tecnología, inteligencia artificial o aprender fórmulas en Excel, porque a mí me ha ahorrado muchísimo tiempo también aprender fórmulas en Excel, ¿no? Pero ahora sí que la inteligencia artificial es como un escalón más. Pero ya desde siempre el negar la tecnología te va a sacar, pero no te va a sacar porque es que la tecnología te va a sacar, no, porque tú no vas a ser eficiente y no te lo vas a pasar bien trabajando, porque lo que tú haces nadie lo valora. Y a todo el mundo le gusta sentirse valorado. Total, esto me acuerdo mis inicios en consultoría en una de las Big Four. En un proyecto que entré de becario, me tocó hacer una tarea mega manual. Era un coñazo, sinceramente. Era una tarea que era una migración de datos y me tocaba comprobar millones de celdas de unos activos que había que migrar de una entidad bancaria a otra. Bueno, no era lo más apasionante del mundo. Si en esa época hubiera existido el ChatGPT, ese trabajo se reducía en un segundo. Pero en aquel entonces no existía el ChatGPT, pero sí que existían las macros, que entiendo que siguen existiendo. Es que me ahorré 8 horas diarias de un trabajo aburridísimo a de repente darle a un botón y me podía ir a tomar un café y a la vuelta tenía un informe 1000 veces mejor hecho que el que hubiera hecho yo de forma manual todos los días. Y esa tecnología es lo que me permitió en muy poco tiempo subir como la espuma en esa consultora, porque de repente era aportación de valor apalancado en tecnología para ser más eficiente. Y de hecho, pues, llegó un punto que en el banco me llaman, para los que me estén escuchando de mi época de consultoría en banca, me llamaban Macroman, porque era, oye, llamar a Macroman que en 5 minutos se lo hace él y nos ahorra no sé cuántas horas de estos procesos. Claro, yo me imagino ahora, también es verdad que ahora me estoy visualizando otra vez con mis 16 años que he empezado a hacer páginas web, pensando, y hablaba con un sobrino de mi mujer, bueno, de hecho el hijo de la prima, que claro, él con sus 12 años, la IA es como su día a día y aparte es una mente súper creativa, con proyectos no sé qué tal. Yo digo, qué envidia porque es de esos niños que la ve como un acelerador y no como una amenaza, que es lo que ve. Claro, tú puedes verla ya como el escenario apocalíptico de esto es el fin del mundo, o de repente si te sabes aprovechar de ella, ostras, es que eres un cohete que si encima eres una persona curiosa que le da por hacer preguntas, porque lo bueno que tiene la IA es que tienes que saber hacer buenas preguntas, nada más. O sea, le veo un potencial brutal. ¿Que llegará el modelo, el O5 o 6 que nos desfasará a todos? Pues seguramente que llegará, y más pronto que tarde. Pero por el camino, ostras, me parece un tsunami muy chulo que surfear. Sí, es como Popeye con espinacas o sin espinacas, ¿no? Y dices, pues, Justo. ¿por qué no la vas a tomar? Y, y yo, por ejemplo, ahora que yo siempre he sido una persona que le gusta pensar en ideas nuevas. Te hace un plan de negocio muy aceptable de casi cualquier cosa, ¿eh? Y te ayuda, obviamente luego tienes que revisarlo y dar, pero te ha ahorrado, pues a lo mejor 2 horas
de una cosa que hubieras estado trabajando tú. Y esas 2 horas las has estado trabajando en otra cosa, en escribir tu libro, en hacer lo que quieras, y en un minuto tienes una base bastante sustentada para luego decir, pues ese plan de negocio, ¿tiene sentido o no? Igual ya te dices, pues no tiene sentido y ya te vas a otro, pero te permite hacer una iteración muchísimo más rápida de ideas, que cuando es una persona con muchas ideas, la mayoría son malas. Entonces, cuanto antes te des cuenta de que esas ideas no van a tener éxito, mucho mejor, ¿no? Total. De hecho, hace muy poquito he lanzado mi propia newsletter y perdóname el spam, que se llama Divergencia IA con IA multipotencial, precisamente porque yo ahora estoy aprovechando momentos muertos, que es, por ejemplo, trayectos en coche o situaciones que sé que voy a estar bloqueado y yo como multitarea, bueno, no sé estar haciendo solo una cosa, solo con la voz, validar esos modelos, el preparar contenido, no sé qué, es que me explota la cabeza porque de repente a veces es exagerar, ¿eh? La búsqueda de la eficiencia máxima absoluta y a veces la toma de las 4 de la mañana hay que disfrutarla sin hacer nada más, simplemente dando un biberón y disfrutando de esa tranquilidad, ese momento de soledad con tu hijo, pero en otras situaciones sí que es el wow, ¿cómo he podido aprovechar un trayecto que de repente era que pereza, tengo 1 hora de viaje, a de repente en 1 hora llego allí y me he quitado todo el trabajo del día? Pero, ¿sabes qué pasa? Que la gente no le da la toma del biberón a su hijo o hija contemplándolo. La da mirando Instagram. Entonces, para estar mirando Instagram, coño, aprovecha la tecnología para ser tú más eficiente, ¿no? Es complicado y como dices, no todo el mundo tiene las mismas inquietudes y a la gente pues ya le va bien tener su trabajo de 9 a 5 con su dinero y tranquilidad, que es muy importante esa tranquilidad, pero es una tranquilidad en realidad bastante imaginaria, porque hoy Bueno, la, da la igual. nómina, la nómina es el diazepam, es la falsa tranquilidad del nunca me pueden echar y por lo tanto tengo una situación de tranquilidad in eterno. Eso no es Exacto. verdad. O sea, dicen que el autónomo tiene un perfil mucho más riesgo, sobre todo cuando intentas alquilar una casa que te dicen, "Buh, eres autónomo, eres un perfil de mega riesgo", y pensando, pero riesgo tiene todo el mundo. O sea, Sí, sí. Pero tal bueno, cual. Pero bueno, perfiles. Me interesa mucho, llegas a ese punto de burnout, quizá cambiando ahora un poco de tema, detectas esos factores, te lo notas a ti mismo. ¿Qué haces luego? O sea, ¿te ves en ese pozo? ¿Cómo, para quien nos escucha, cómo se sale de ese pozo? pues soy una persona bastante peculiar, ¿vale? Yo soy una persona una mentalidad bastante fuerte. Entonces, yo como te he dicho, para mí el pozo era pues que me quejaba mucho más de lo que me quejaba, o criticaba más de lo que criticaba y que no me divertía. Entonces yo lo que hice fue afrontar el que yo pensaba que era mi foco del incendio, por así decirlo, ¿no? E intenté, pues, con mi jefe, pues, decir, esto no está yendo bien, e intentar arreglarlo. ¿Qué pasa? Que me equivoqué porque me centré en un foco, no me centré en los que tirábamos carbón en nuestro círculo cercano, etcétera, ¿no? Pero lo que tienes que hacer, ya desde la sabiduría que te da el error, es identificar no el foco que tú crees que es el foco principal, ¿no? Tienes que ir a ver los combustibles que están llegando a ese incendio. O como dicen en tecnología, ¿no? ¿Cuál es la causa raíz del bug que estás? Pues al final no deja de ser un bug en tu sistema operativo, ¿eh? Acá no funciona bien y algo lo está causando. Y tú te crees que es una cosa, pero esa cosa solo es la secuela, ¿no? El diagnóstico. No es la real, no es la causa real, no es solo lo que tú ves. Y es importante tomártelo en serio y analizar por qué te sientes así. Y no solo porque tienes esa. Además, tienes que asumir que el cambiar de jefe depende de ti. Si tú te vas, no vas a conseguir que él se vaya, ¿no? Entonces, tienes que tomarte de una manera mucho más inteligente y analizar qué te está llevando a eso. Porque en tu caso, ¿te diste cuenta tú mismo de que tenías que cambiar o alguien de tu entorno te dijo que debías cambiar porque te veían mal? Luego me di cuenta yo porque, ya te digo, es que a mí me gusta mucho pasármelo bien, me gusta mucho reírme y en fuera del trabajo me reía igual, porque yo sí que consigo o sí que he conseguido hasta ahora, y toco madera, que el trabajo que
casi nunca me ha traído dolores de cabeza, casi siempre lo he disfrutado, no me afectara, ¿no? Y aquí pues no me afectaba demasiado. A lo mejor sí que a veces estaba un poquito más irascible y tal, pero creo que no demasiado. Pero ya me di cuenta y sobre todo que releí las conversaciones de este WhatsApp y esto no está bien. Entonces, y luego sí que es verdad que un poco más tarde, pues una persona de confianza en la previa, es que te has convertido en el anito gruñón, tú no eras así. Ya me he dado cuenta, ya lo estoy intentando cambiar, pero no hay manera, ¿no? Entonces, primero me di cuenta yo, pero más gente se dio cuenta y algunos tuvieron la valentía de decírmelo, ¿no? Que al final es el problema, que no todo el mundo se atreve a meterse en la vida de los demás. Y creo que es algo que, si tienes confianza y siempre con respeto y cautela, deberíamos hacer más. Decir, oye, vamos, ¿quieres hablar? Porque te veo diferente o te veo mal, ¿no? Y no lo hacemos por miedo a, es que, ¿qué me le importa mi opinión? Y a lo mejor si nos sentimos con la autoridad de hacerlo con gente de nuestro propio equipo, y yo lo he hecho mucho, pero igual con un compañero o incluso con tu jefe o con un supervisor de otro departamento que tiene buena relación, no te atreves. Y yo creo que deberíamos intentarlo. Eso es verdad. A veces como que parece que eres un entrometido, ¿no? Que te estás metiendo en opinar de algo que quizá no conoces, que no sabes el por qué, que quizá te piensas que es una cosa y resulta que es otra. Y por miedo a cómo se lo pueda tomar la persona, pues dices, oye, pues ya se le pasará, quizás hoy que tiene un mal día. Pero resulta que ese mal día, al día siguiente lo vuelve a tener malo y al cabo de un mes sigue teniendo días bastante malos. O piensas, ¿sabes? Que tus problemas no me afectan a mí y es un error. Lo que te digo, si no tiene problema, no te afectará. No intentar alejarte para que el problema no te afecte. Vamos, vas a intentar ayudarle. Si se deja ayudar, que luego hay gente que no se deja ayudar y hay que saber decir, oye, paro porque este me está arrastrando en su espiral de negatividad. Pues yo creo que hay que intentarlo, ¿no? Y no con todo el mundo, pero con los que tienen más aprecio, más cariño, más confianza, sin duda, ¿no? Y pues corres el riesgo que te manden a paseo. Pues sí, porque la gente cuando está en un mal día o en un mal humor, pues es más irascible, ¿no? Pero creo que vale la pena arriesgarlo. Si no te lo tomas personalmente, yo soy una persona que es muy difícil que yo me tome algo personalmente, que me ofenda profundamente. Pero hay gente que sí, si alguien le da una mala contestación, pues, le afecta mucho. No digo que haga teatro pues diciendo, esta persona, no, que le afecta verdaderamente, ¿no? Yo igual como soy más rojo, pues me afecta menos. Pero igual si eres más verde te afecta, ¿no? Porque te preocupa mucho lo que piensan las personas, ¿no? Exactamente. Y a veces nos pensamos que por no hablarlo o por ver que no lo vemos o hacer que no lo vemos, el problema se va a ir y no tiene por qué ser así. Luego, en tu caso, ¿qué acciones, qué plan de acción llevaste a cabo cuando ya te viste ahí dentro y dijiste, vale, tengo que salir de este pozo, estoy en una época que claramente no es mi mejor versión? ¿Qué pasos seguiste de cara a quien nos pueda escuchar que pueda pasar en una situación parecida? ¿Qué haces o cómo lo hiciste tú? Bueno, yo me apliqué el cuento que he predicado antes. Yo ya, cuando aún no había llegado a asíntota, yo ya estaba pensando dónde podía moverme y sobre todo el plan Z, que al final es el que he acabado activando porque los diferentes planes dentro de la empresa no salieron. Y al final tuve una conversación con mi jefa, diciendo yo no estoy a gusto, yo si en 6 meses veo que no he conseguido moverme a otro puesto, me tengo que plantear salir, porque no es lo que yo necesito de un trabajo, ¿no? Entonces, cuesta, porque al final te puedes salir muy mal y dices, no te preocupes, no esperes 6 meses, vete a tomar por saco ya y no te aguanto con tu quemazón, ¿no? Pero el tener una comunicación abierta es la solución a casi todos los problemas, ¿no? Entonces, lo intentamos arreglar en febrero, se solucionó y volvió a caer y a final de julio fue cuando tuve esta conversación de tenemos que hacer algo, porque al final si yo no estoy bien, tú no estarás bien y los resultados se van a resentir, ¿no? E hicimos algo. ¿Y solo hiciste cambios
a nivel profesional? Es decir, tienes esta conversación sabiendo que tienes que activar sí o sí la salida. ¿O también a nivel personal hiciste algunos cambios, sobre todo de cara a afrontar ese plan Z que se venía por delante? Bueno, yo acabé un libro que había empezado hacía 20 años, o sea, libro que, que me ha llevado 20 años y 3 meses, pero en realidad en 3 meses he sido cuando lo he acabado. Y lo que hice fue quitarme Instagram. Que dice, vaya gilipollez, ¿no? Pues no, porque me quitaba mucho tiempo. Yo me ponía a ver goles de Messi y a lo mejor digo, pues me he tirado 1 hora. Porque son muy bonitos, sí, ya lo sé. Pero en vez de hacer eso, pues escribía mi libro, ¿no? Y eso me permitía evadirme. Pero luego, como te he dicho, como a nivel personal no me afectó demasiado, pues no he hecho grandes cambios. Sí que es verdad que rechacé mucho más reuniones en horarios que no tenía por qué aceptarlas y eso tampoco siento bien, pero bueno, yo intenté ser un poco más dueño de mi tiempo dentro de lo que lo puede ser dentro de una gran corporación e intentar pasar más tiempo de calidad con mis hijos y aún así no lo conseguía lo que estoy consiguiendo ahora en este mes y medio, casi 2, de, de autónomo o de freelance o como lo quieras llamar, ¿no? Pero como yo tenía muy bien disociado lo personal de lo laboral y sabía que casi todo venía por ahí, fue cimentar un poquito el plan Z, porque al final todo suma el hacer cosas paralelas a lo que no es tu trabajo. Publiqué muchísimo, muchísimo en LinkedIn el año pasado, tenía una rutina hasta que me quemé de publicar en LinkedIn, que fue bastante... dije, joder, sí que estás jodido, ¿no? Y estuve a lo mejor desde julio hasta octubre, noviembre, que no publiqué nada. Necesitaba desintoxicarme también de eso, ¿no? Em, pero principalmente fue eso, ¿no? Es curioso el concepto de las redes sociales, si eres de los que consume o de los que genera. Y creo que eso es un cambio muy, muy, muy heavy de en qué momento vital te encuentras. Porque cuando solo consumes estás buscando dopamina y es lo que dices tú, de repente dices, ¿dónde se me ha ido las 6 horas que hice el móvil que he estado usándolo cada día? O sea, que es una barbaridad. 6 horas con el foco correcto a generar en vez de consumir, es que estás escribiendo un libro casi cada semana. Y no digo escribir un libro, sino que es generar contenidos, hacer un podcast, es generar publicaciones de LinkedIn, es hacer ebooks, es hacer mil cosas o incluso leyendo libros para poder ir formando o hacer cursos, lo que sea. Que es que a veces no somos Bueno, conscientes, empecé el Meet también. Ha pedazo sido en un mí, cambio complicado, ¿eh? total. O sea, yo creo que muchas veces la gente no es consciente del tiempo tonto que perdemos, que yo entiendo que no vas a estar esas 6 horas a tope de productividad, eso es inviable. Pero si de esas 6 horas, 2 estás productivo al día, 2 horas bien organizadas y bien planificadas y con foco a una sola tarea, que ese es el siguiente fallo, que en esas 2 horas entonces intentamos hacer 10 cosas en vez de solo una bien, es alucinante. Y yo, de hecho, personalmente he aprendido mucho a cómo calendarizo mis días de cara a que, pues, grabar episodios, pues los grabo un día, montarlos, los monto un día. No intento hacer en un día todas las tareas que son relacionadas con el podcast, por ejemplo, porque entonces no hago nunca nada bien del podcast, porque estoy intentando a todo y la cabeza, pues, esa falsa multitarea que nos han vendido es una pérdida de foco brutal, porque es mejor haz solo esa, pero hazla bien. Si me permites, ahí todos los que nos estén escuchando, hacer un ejercicio muy tonto que es ver las horas de consumo que hacéis de vuestro móvil y en qué aplicaciones o en qué plataformas y analizar el por qué. O sea, otra cosa es que te dediques a Instagram y estés generando contenido 6 horas, pero cuando veas que estás 1, 2, 3 horas viendo fotos que encima no son las fotos de tus contactos, que son fotos que el propio algoritmo te está metiendo ahí para que estés dopamínico total y no te puedas desenganchar y no son los goles de Messi, es cualquier cosa, porque es uno tras otro, también replantéate, porque eso podría haber sido 2 horas de conversación chula como la que estamos teniendo ahora, o podrías irte a tomar algo con tus amigos, o ver una peli, o lo que dices, disfrutar de la toma del bebé de las 4 de la mañana, en vez de ver que Instagram, pues que, bueno, que hay gente que le flipa, ¿eh? Yo soy de los que a veces cae en esa dopamina. Félix, por ir acabando esta entrevista, siempre me gusta acabar con varias preguntas. La primera de todas es si te gustaría que se quedaran solo con un mensaje de tu entrevista, ¿cuál te gustaría que fuera?
que no esperes a estar quemado para buscar alternativas a lo que estás disfrutando ahora. Antes de que esa asíntota llegue, piensa en qué alternativas tienes y cómo de preparada estás para ellas y cómo prepararte para conseguirlas. Qué bueno, me parece un súper buen mensaje. Y para cerrar, sabes que siempre pedimos o siempre pido 3 recomendaciones de un nominado. Las recomendaciones son un libro, una herramienta y un sistema. En cuanto a un sistema, em, el, el revisar qué hábitos tienes, que va un poco en línea de lo que hablábamos antes, y ver en qué huecos puedes meter hábitos que te van a ayudar a conseguir lo que te estás proponiendo, ¿no? Primero tienes que haber hecho ese ejercicio de saber qué quieres hacer aparte de lo que haces e intentar, ¿cómo se diría? Pues relacionar o enganchar un hábito que quieres hacer con uno que ya estás haciendo, ¿no? Si cada día te haces una taza de té y pues después del té voy a escribir 3 páginas del libro o voy a escribir un post, que al final si haces un post cada día, a lo mejor tienes uno bueno de cada 5, pues publicarás uno a la semana, no tienes que publicarlos todos, ¿no? Pero cuanto más escribes, o pues voy a ir a correr 10 minutos, ¿no? O lo que sea. Este es el sistema, ¿no? El revisar qué huevos te quedan con los hábitos que tienes, si alguno lo quieres cambiar, y eh, enganchar hábitos que quieres añadir a unos que ya estás haciendo de manera sistemática, ¿no? En cuanto a herramienta, hay una que, pues la verdad es que no sé si me la inventé yo, pero sí que desde luego la empecé a utilizar en mi empresa sin que nadie me la recomendara, que yo le llamaba Monthly Mood Meter y le preguntaba a todos los miembros de mi equipo 5 preguntas. La primera era cómo de felices habían sido durante ese mes o cómo felices se sentían en ese momento para medir su felicidad. Igual estaba muy sesgada a ese momento preciso, pero se lo preguntaba. Y luego le preguntaba en mi empresa hacíamos un ENPS cada año y pues cuando lo empecé a utilizar le preguntaba, principalmente era colaboración, falta de colaboración con departamentos y respeto. Entonces yo cada mes les preguntaba, ¿cómo has sentido este mes? No te dejes sesgar por el histórico. Este mes la colaboración con otros departamentos y el respeto hacia tu persona, ¿no? Y luego les preguntaba, ¿este mes quieres tener una reunión de one-to-one conmigo? ¿Sí o no? Y si sí, dime el por qué para prepararla, ¿no? Esa herramienta me parece muy sencilla de hacer, era un force de Microsoft, porque usábamos Microsoft, y el feedback que tuve en mi equipo es que se sentían escuchados, ¿no? Y creo que es muy importante esa parte, ¿no? Entonces, como herramienta, llámalo Moodmeter, llámalo como quieras, pero preguntarles eso. Y como libro, pues te tengo que decir el que acabo de escribir y que espero publicar en febrero, que se llama Sonny Wellmax y el Martillo de Plata. Es una autobiografía ficticia, pero más enfocado a lo que estamos hablando aquí. Mi libro de cabecera es Rodeado de Idiotas o Surrounded by Idiots, de Thomas Erickson, que habla de cómo aplicar la metodología DISC de una manera muy práctica. Pues si eres rojo, cómo tratar con azules, amarillos y verdes, si eres verde, etcétera. Y cuáles son las las fortalezas y debilidades de cada uno, porque es muy importante saber primero qué eres tú, cómo eres tú, y luego cómo son tus interlocutores, ¿no? Que no tendrán la certeza absoluta, pero cuando te lees el libro dices, sí, este tío tiene que ser azul, ¿no? Este tío tiene que ser azul-verde, ¿no? Y te equivocas pocas veces, ¿eh? Porque yo luego he dado formaciones de eso y les haces un test y efectivamente esta persona es azul-verde y estaba claro. Qué bueno. No lo conocía, me lo apunto. Este sí que me lo voy a leer. Es muy bueno, ¿eh? Te Y, recomiendo que lo leas este año. y por último, sí, total. Y por último, Félix, ¿a quién te gustaría escuchar en este podcast? La verdad es que no sé si aceptará, pero mi antiguo jefe del que he aprendido mucho, se llama Alberto Salviejo, además es Miber también, creo que puede dar una visión muy interesante sobre, no porque él haya estado en situación de burnout, pero sabe muy bien cómo gestionar equipos desde mi punto de vista y creo que puede dar oportunidad, o sea, consejos interesantes. Igual no quiero Pues participar, pero bueno, lo podemos intentar.
Bueno, ahí te pediré ayuda. Olvida. Pues Félix, no te quito más tiempo. Mil gracias por contarnos tu caso y por querer participar en este podcast. Muchísima suerte con tu plan Z, que seguro que te irá genial y con muchísimas ganas de ver tu evolución. Genial. Muchas gracias, Mike. Nada, a ti un placer y un episodio más. También darle las gracias a todos los que nos estáis escuchando en el podcast de Al Borde del Burnout. Hasta la próxima.